Hoy queremos hablarles acerca de una paternidad con propósito. Después de hablar matrimonio con propósito, hoy era el día para tocar este tema, después de esta Mega Kids, de esta fiesta, donde los papás literalmente se pudieron conectar, nos pudimos conectar con las nuevas generaciones. Muchos de ellos están aquí, los niños. Y cuando habíamos hablado acerca de matrimonio con propósito, habíamos mencionado que uno de los propósitos que Dios nos había dado era justamente lo que el profeta Malaquías lo dice en el capítulo 2, verso 15, en el contexto del matrimonio y de la fidelidad matrimonial, y dice así: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. La mayoría de los errores que cometemos como papás, porque todos cometemos errores como papás, porque nadie nos enseñó cómo hacerlo, aprendimos a hacerlo ya con los hijos ahí. Y muchas veces las referencias que tuvimos de nuestros propios padres pensamos que no nos servían o incluso pensamos que nosotros lo íbamos a hacer mejor y nos ganó la arrogancia. Y entonces nunca más que antes necesitamos en este tiempo, como familia de Dios, entender y recuperar el sentido y el propósito de lo que significa ser padres. Dios nos ha dado la oportunidad de ser padres para traer hijos al mundo que vivan para Dios, para la gloria de Dios, para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Y descubrimos con mi esposa, y queremos compartirles 4 formas, 4 maneras específicas como esa paternidad Dios ministra primeramente a nuestros hijos, pero luego al mundo en el cual vivimos. Pero antes yo quiero orar. Yo quiero pedirte que tú me ayudes a orar. Ores por nosotros y ores por ti mismo, para que esta palabra que Dios nos estará hablando en unos momentos literalmente haga un cambio de mentalidad para que nuestros hijos literalmente desde ahora mismo, o si alguno está en el vientre de su mamá, tengan claro que ellos vinieron a este mundo y que ellos viven para la gloria de Dios. Y quiero también hacer una oración ahora que oremos, para que si el Espíritu Santo te redarguye de algo que tú dices, no fui un buen padre en esto, no fui una buena madre, quiero en el nombre de Jesús a que tú ahora dejes definir tu paternidad a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz. Y no te sigas culpando y lamentando por lo que hiciste mal. Te levantes en el nombre de Jesús, te cubras con la sangre de Cristo y dejes que Dios te haga el mejor papá y la mejor mamá que necesitan tus hijos. Y si tú estás soltero o soltera y quieres casarte y formar una familia, el mejor momento para prepararte para ser papá y mamá es ahora. Para que cuando Dios te dé la posibilidad y te dé la bendición de traer hijos al mundo, tú estés preparado, y eso significa que tengas muchas cosas solucionadas en tu mente y en tu corazón para que no transfieras esas carencias a tus hijos, porque Dios ya las habrá sanado, ya habrá llenado ese vacío y ya te habrá dotado de herramientas para que tú críes hijos para la gloria de Dios. Amén. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres levantar tu mano en señal de receptividad? Padre, en el nombre de Jesús, con nuestra mano en alto, nosotros quienes ya somos papás y quienes estarán por serlo, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, queremos pedir que tú definas, Señor, nuestra paternidad en Cristo Jesús.
En el nombre de Jesús renunciamos a toda mentalidad acusadora del enemigo, que nos muestra una y otra vez todo lo que hicimos mal. Satanás, te decimos, el Espíritu Santo te ganó de mano, ya sabemos lo que hicimos mal. Pero ahora te quitamos la autoridad, porque nuestra realidad presente y futura se define a la luz de la cruz de Cristo. Y ahora nosotros renunciamos a esa mentalidad de acusación, a esa mentalidad de condenación, y recibimos una nueva mentalidad para, como padres que crían hijos para Dios, tengamos todos los recursos para poder soltarlos al mundo y que traigan el reino tuyo, el reino de Dios a la tierra. Señor, bendecimos a nuestros hijos. Señor, yo te pido por los que están ahora, Señor, sufriendo porque están lejos de sus hijos, sea por una cuestión geográfica o por una cuestión de separación o divorcio, y no los pueden tener con ellos. Ahora venga paz a sus corazones y venga a partir de este mensaje, Señor, luz, para que todos sepamos cómo ser ese papá y esa mamá que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. La primera palabra que nos viene a nuestra mente cuando hablamos de padres es progenitor. Progenitor. Un progenitor es alguien que engendra un hijo, es decir, que progene, que continúa la descendencia. Un progenitor no es necesariamente un padre, porque si tú tienes un hijo y lo abandonas y lo cría otro, tú habrás sido el que puso la semilla, su mamá la que puso el útero, pero sin embargo quizá la función de padre la realizó otra persona. Por eso un progenitor no es necesariamente un padre. Pero no hay padre que no sea progenitor en el amplio sentido de la palabra. Un padre adoptivo no contribuyó a que esa semillita diera a luz el niño porque fue hijo de otra persona. Sin embargo, por ser padre, está asumiendo una naturaleza progenitora que Dios le da en su tarea como padre. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? En el sentido espiritual. Como padres naturales o adoptivos de nuestros hijos, debemos asumir la responsabilidad de ser nosotros quienes tenemos el privilegio de proveerles a nuestros hijos el ámbito necesario para que ellos tengan un encuentro con Cristo. Como padres no podemos nosotros heredarles salvación a ellos. Nosotros no le heredamos la salvación es algo personal, tiene que ver con recibir a Cristo como Señor y Salvador de una forma personal. Pero sí le podemos heredar la fe para que sean salvos. Lo vuelvo a decir. Como padres nosotros no heredamos la salvación. No porque tus hijos hayan nacido en un hogar cristiano, ellos son automáticamente cristianos. Un día, cuando ellos tengan uso de razón, y eso nos pasó a varios que crecimos en un hogar cristiano, o a nuestros hijos que nacieron en un hogar cristiano, en un momento vino la convicción a su mente y a su corazón de que eran pecadores y necesitaban a Jesús como el Señor y Salvador personal, ya no de sus padres. Pero entonces eso sucedió en un ámbito donde usted y donde nosotros le heredamos algo sin el cual no hubieran creído, que se llama la fe. Y alguno dirá, ¿de dónde sacó el pastor todas estas cosas? Hay un montón de textos en las Escrituras. Si tiene para anotar Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé metió a su familia, eran 8, y dice que por esa fe su casa se iba a salvar. Salmo 103, versículo 17 y 18, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La Nueva Traducción Viviente dice, y su salvación sobre los hijos de los hijos. Primera de Corintios capítulo 7, versos 13 y 14. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Tus hijos que nacieron en el seno de un hogar cristiano, sea que sea la mamá cristiana o el papá, qué mejor que los dos, tus hijos son santos, son consagrados para el Señor desde el mismo vientre de su mamá. ¿Y qué decirles de Hechos capítulo 16, verso 30 al 31? Cuando el carcelero dice, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Versículo 31 de Hechos 16, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Y para cerrar mi tesis de que la fe se hereda, qué mejor que la propia experiencia de Timoteo. Acompáñenme, por favor, porque este testimonio es contundente. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Timoteo heredó la fe de su abuela Loida a través de su madre Eunice. Había llegado al Evangelio a través de su abuela y ahora a través de su madre. Queridos papás, nosotros como hijos de Dios somos padres con propósito cuando entendemos que somos progenitores en el sentido espiritual, de nosotros criar hijos para Dios, y lo primero que debe suceder para eso es que nuestros hijos, hasta que tengan uso de razón para tomar la decisión por sí misma, están viviendo como santos, consagrados al Señor en nuestra casa. Cuando ellos por sí mismos pueden creer, no les va a quedar otra que tomar una decisión por Cristo. Yo quiero animarte a esto, quítate esa mentalidad que he escuchado por ahí. Es que a veces les pregunto a los papás, ¿y por qué no veo a tus hijos que vinieron contigo a la casa del Señor? No, bueno, es que no quisieron. Cuando sean grandes ellos van a decidir. ¿Tú no dejas que tus hijos decidan de ir a la escuela? Tú los llevas. Y a veces los has llevado a la fuerza porque dice, va a terminar la escuela usted. Ni tampoco cuando están enfermos les das la opción a ver si van a ir al doctor o no. Si tienen que darle un medicamento, lo vas a tomar, y si no, le abres la boquita a la fuerza y se lo das. Y así tantas cosas buenas que hacemos con ellos. ¿Acaso no deberíamos ser mucho más intencionales en las cosas de Dios? Y literalmente nosotros preocuparnos por heredarles esa fe en Cristo Jesús que ellos tienen que vivir y tienen que ver vivencialmente en sus casas. Quería agregar algo más a esto que decías de progenitores.
Nosotros, los seres humanos, el hombre y la mujer, tenemos la capacidad de procrear, de depositar una semilla que necesita otra semilla para poder dar un fruto. Y finalmente la función que tenemos como padres al sembrar esa semilla y poder ser progenitores, nos da la capacidad de sembrar permanentemente semillas en la vida de nuestros hijos. Eso significa que todo lo que tú haces y todo como tú vives en tu casa, estás sembrando semillas para frutos buenos o para frutos no tan buenos. Por eso es tan importante la fe, porque la fe es el cimiento y es la base que nos va a permitir y nos va a centrar en lo más importante para poder dar semillas conforme al corazón de Dios. Yo le comentaba a Leo anoche que mientras preparábamos y compartíamos esta palabra, en un momento pensaba y digo, qué misericordioso ha sido el Señor y qué fantástica es su compasión para con nuestras vidas. Porque nosotros vamos a hablarte hoy de 4 puntos. Ahora estos 4 puntos los fuimos aprendiendo y pudimos aterrizarlo en estos días así como muy específicos. Y no se trata de que fuimos los padres perfectos o somos los padres perfectos. Vimos la misericordia de Dios porque aún sin recibir toda la capacitación, sin recibir toda la enseñanza para ser buenos padres, pudimos, por la gracia y la misericordia de Dios y por estar sujetos a Dios, incorporar algunos principios aún sin saberlos. Creemos firmemente que fue la gracia y la misericordia de Dios. Por eso la fe es tan importante en tu hogar, porque lo que tú no puedas hacer o lo que tú no sepas, cuentas con lo sobrenatural de Dios que te capacita cuando tú estás sujeto y le estás buscando y le estás pidiendo ser mejor papá cada día o mejor mamá cada día, te capacita el Espíritu para poder hacer la tarea. Y hacemos muchas cosas y a veces no intencionalmente, inconscientemente buenas, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. Lo otro que nosotros tenemos como papá es la capacidad de proveer, somos proveedores. Y esta idea de que papá es nada más el proveedor de la casa no es real. Ambos, acuérdense cuando hablamos del matrimonio que ambos fuimos capacitados para liderar y para trabajar juntos, ambos tenemos la capacidad de proveer para nuestros hijos, de proveer semillas para nuestros hijos. Esas semillas tienen multiformas, muchas maneras de sembrar semilla en la vida de nuestros hijos. El hogar es lo que Dios diseñó para la provisión de nuestros hijos. ¿Para qué tipo de provisión? ¿Para la provisión emocional? ¿Para el sustento y el alimento diario? ¿Sí? Las necesidades básicas. Es la provisión del amor y del cuidado. Nuestro hogar debe ser la provisión de la seguridad, pero por sobre todas las cosas, nosotros tenemos el privilegio de proveerles la instrucción en los caminos del Señor, porque eso es lo que garantiza que nuestros hijos amen a Dios con todo su ser. Siempre que me remito o pienso en la violencia, me viene un autor que leí en una ocasión y que él decía, o sea, y me lo han escuchado decir varias veces, se supone que el hogar es el lugar más seguro donde nuestros hijos no deberían tener violencia, donde no deberían sufrir hambre, donde no deberían sufrir desprecios, donde no deberían sufrir desvalorización. Sin embargo, y ninguno de ustedes me va a dejar mentir, a veces los hogares se convierten en el lugar más inseguro para nuestros hijos. Y entonces no quieren estar allí, no quieren llegar a casa, no quieren participar de la vida de familia porque no estamos siendo los proveedores que ellos necesitan en esa etapa de sus vidas. Tú, papá, y tú, mamá, hemos sido puestos para proveer todo. Y quizás tú dices, pero yo no tengo la capacidad, es que a mí no me enseñaron. Si tú tienes la fe en Jesucristo, si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, dice la palabra que tú puedes clamar a Dios pidiendo sabiduría
y esa sabiduría se te va a conceder para ser mejor mamá y mejor papá. La fe es la que van a recibir en casa. Tú les vas a proveer de esa fe, pero no de una fe que tú le platicas y le cuentas. En la antigüedad, el pueblo de Israel contaba lo que Dios había hecho de boca en boca e iban contándole a sus hijos lo que les sucedía, lo que Dios había hecho por ellos, y les decía, y estábamos esclavos en Egipto y Dios nos liberó a través de Moisés y nos entregó la tierra prometida y esto y aquello, y ellos lo repetían y lo repetían a las generaciones que venían. Pero hubo un personaje como Job, del que hablábamos el domingo pasado, que Fer nos contaba con tanta agilidad su historia, que en un momento de su vida tuvo que decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nuestros hijos van a escuchar de oídas a Dios, pero van a ver a Dios en tu casa, en tu hogar, en la relación de tu matrimonio, en la provisión que tú estás dando, en contención emocional, en valoración, en admiración. Nuestros hijos tienen que recibir la admiración. La primera admiración no tiene que ser la de un niño de la escuela o de una niña de la escuela, la de una maestra. La admiración primera tiene que venir de mamá y de papá, que los tiene en el seno de su hogar. Dice el pasaje de Deuteronomio 6, 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor, no hay otro Dios. Y luego dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, ¿sí lo recuerdan? Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Fíjense qué importante era para Dios que su pueblo tenga muy claro cuál era la función de ellos. Y la función de cada uno del pueblo de Dios era amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y luego les dice, luego comprométete a vivir estos mandatos. O sea, no le dice nomás recítalos, dilos como un mantra, enséñalos para que tus hijos se los aprendan de memoria, sino que dice que te comprometas a vivirlos y entonces se los repitas a tus hijos. Y cuando está diciendo acá, en tus conversaciones, en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalos a tus manos, pega la palabra en el dintel de tu puerta. Lo que le está diciendo es que toda tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestes, vivas y hables lo que Dios quiere repetir la palabra, lo que Dios dice, y que vivamos conforme a lo que Él nos está encomendando. Entonces, nuestros hijos, nosotros somos proveedores para nuestros hijos de una fe cimentada en Cristo, pero no tanto que se la repitas con palabras, se la repites a través de tus hechos, a través de cómo vives tu fe, a través de cómo te apasionas por el Señor, cómo te apasionas por servirle a Dios, por leer la palabra, por estar en comunión con Dios. Eso va a ministrar más el corazón de tus hijos que tú los obligues a hacer su devocional cada día. Porque esto no es obligación, esto se trata de vida. Dice el pasaje en el Antiguo Testamento, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor,
pues esto es lo correcto. Pablo está dando por sentado y dice, ustedes por el solo hecho de haber nacido en un hogar que ama a Dios, ustedes le pertenecen al Señor. Eso es lo correcto. O sea, eso es lo que todos los papás y mamás deberíamos buscar, que nuestros hijos, más allá de tener la mejor educación, más allá de proveerles todo lo económico que podamos, es que amen a Dios, que aprendan a amar a Dios. Eso es lo correcto. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Chicos, si honran a su padre y a su madre, les irá bien y tendrán una larga vida. Y esta honra empieza por papá y mamá, porque dice, a los padres les dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina, con la instrucción que proviene del Señor. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Y el trato, ya no estamos hablando acá de trato en relación a que si hay violencia, que si ahora la nueva psicología dice que no hay que darle las nalgaditas y toda esta cuestión, sino, dice, al contrario, o sea, no los hagas enojar. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces depositamos nuestra frustración, nuestra ira, nuestro mal día, nuestro carácter no resuelto, lo depositamos en el más débil cuando llegamos a casa y entonces tratamos a nuestros hijos de una forma incorrecta y ellos, lejos de ver a Dios en nuestras vidas, lo que están viendo es la carnalidad, la humanidad, a quien ellos el día de mañana dicen, yo no me quiero parecer, yo no quiero serlo, no quiero ser como. Dice, más bien, y entonces acá volvemos, y Pablo era por excelencia el psicólogo de los psicólogos, dice, más bien críenlos con disciplina y con la instrucción que proviene de parte de Dios. Nuestros hijos, nosotros los papás somos proveedores de disciplina. Somos proveedores de instrucción. ¿Qué significa eso? Tú y yo no podemos dejar el liderazgo que Dios nos ha dado para disciplinar y para instruir. Tú no puedes decir, ay, cuando llegue papá, vas a ver. Y papá llega a las 11 de la noche cansado y ya se olvidaron de qué fue lo que pasó en el día. Tú, mamá, tienes que aprender a disciplinar cuando papá no está. Y papá tiene que disciplinar y involucrarse en la tarea de la disciplina cuando llega a la casa, en la tarea de la instrucción. Amados, ¿cuántos de nosotros hemos crecido y después de los 30, 40, 50 años decimos, ay, si esto me lo hubieran enseñado, cuánto me hubiera ahorrado? Ay, si me hubieran dicho, ay, si. Y cuando nos lo dicen, nuestro corazón se cierra y no lo queremos recibir. Pero nuestros hijos necesitan ser instruidos, necesitan ser enseñados. Y esa facultad no la tiene la escuela, no es responsabilidad de la iglesia, es nuestra responsabilidad. Si tus hijos no saben saludar, esa es una responsabilidad tuya. Si tus hijos no saben asearse correctamente, es una responsabilidad de papá y de mamá. Si tus hijos no saben relacionarse con otros, es responsabilidad nuestra. Si nuestros hijos, lo que sea, porque ellos necesitan ser enseñados, necesitan la instrucción de parte de nosotros. Tú no puedes decir, bueno, ahí la maestra que vea cómo le hace. No, bueno, ahí que a ver si el pastor lo agarra de pasillo y le dice, ay, a ver si el líder de adolescente medio me lo encarrila para. Es una responsabilidad nuestra. Y esto demanda tiempo, inversión de tiempo y demanda mucha inversión de energía. Porque a veces los hijos están en alguna etapa difícil y tú llegas tan agotado del trabajo diario y de todo lo que tienes que resolver, que finalmente los papás decimos, ay, que haga lo que quiera, pero ya me tiene harto. Al cabo, acá en la casa no le falta nada. No le falta nada de lo económico, pero le falta una mamá y un papá presente
que se involucren activamente en su vida. Los padres somos facilitadores de experiencias o proveedores de experiencia que preparan a nuestros hijos para la vida. Si ellos no se frustran en casa con un no de parte tuya, no van a ser capaces de tener resistencia a la frustración cuando están en el colegio. Entonces, ¿dónde reciben el primer no se puede? No debes hacer esto, no es correcto, pues en casa. Porque entonces después no pueden recibir de afuera la frustración o el no. Nosotros somos los facilitadores no solamente de experiencia, de la comida, del techo, del estudio. Nosotros somos los facilitadores del amor, de la disciplina, de la aceptación, de la valoración, de la identidad y de la admiración de nuestros hijos. Nuestra afirmación, el hecho no es la afirmación barata que le dice al niño, ¡ay, qué guapo, mi hijito! ¡Ay, tan hermoso y tan inteligente! Gracias. Aprovecha así por un ratito. No tiene que ver la afirmación con eso. La afirmación tiene que ver cuando tú estás involucrado en toda la vida de tu hijo. Y cuando tú dices, esto que está haciendo no está bien, no sé cómo decírselo, pero se lo tengo que decir. No sé cómo corregirlo en esto, pero tengo que hacerlo. Le voy a pedir gracia y sabiduría a Dios. Nuestra afirmación es la que le va a permitir construir y asumir responsabilidades y aprovechar las oportunidades que les dé la vida. Nosotros somos los proveedores de los buenos hábitos. ¿O somos los proveedores de los malos hábitos? Nuestros hijos van a aprender orden o desorden en tu casa. Nuestros hijos van a aprender a expresarse y hablar en casa. Nuestros hijos van a aprender a hablar con un maestro, con un mayor, a relacionarse con otros en casa, como tú les hayas enseñado. La provisión es una semilla y los padres estamos sembrando desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. La pregunta es, ¿qué clase de semilla estamos sembrando a nuestros hijos? Y algunos acá son abuelos. ¿Qué clase de semilla estás sembrando en tus nietos? Cuando tus nietos te ven, ¿qué siembras en ellos? Es lo mismo, porque esto atraviesa todas las generaciones. Queridos, estamos diseñados para proveerles de todo. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y les dijo que se unan y se multipliquen y dejen a papá y a mamá, les estaba dando toda la capacidad para multiplicarse en todos los aspectos de la vida y les estaba dando la capacidad para cumplir el propósito como papá y mamá con todo lo que ese niño podía necesitar, para instruirlo. Entonces, si tú y yo no lo hacemos, el diablo, el mundo y sus propios malos deseos, que los tenemos todos los seres humanos, se van a ocupar de proveerles lo que tú y yo no les demos como provisión. Cuando tú les provees demasiada, ese cuidado obsesivo también, que raya en una... Hay un nombre y ahora se me fue. Cuando los crías así como cuando eres muy aprensivo, ¿sí? Sobreprotector. Gracias, Elba. Cuando tú los crías como demasiado sobreprotegidos, porque es producto de tus miedos y de tus temores y no puedes empezar a soltarlos, les estás proveyendo inseguridad. Eso es lo que les estás entregando. Les estás diciendo, si papá y mamá no están contigo, tú sola no puedes. Tú solo no puedes. No eres capaz, te puede pasar algo malo. Y tú no estás ejerciendo tu fe en el Señor. Tú los capacitas dentro de la casa para irlos soltando al mundo en el que vivimos. Cuando no lo hacemos, mis queridos, el diablo se ocupa de llenar la vida de nuestros hijos de provisión, y no poca, sobreabundante, provisión sobreabundante
de todo lo que tú y yo no queremos sobre la vida de nuestros hijos. Entonces, asumamos hoy la responsabilidad y no perdamos el corazón de nuestros hijos, que ellos encuentren todo lo que necesitan en papá y en mamá. Y si hoy papá no está o mamá no está, Dios te va a capacitar y te va a poner personas de referencia, sea un papá o sea una mamá, para que te ayuden en esa formación y en esa provisión para tus hijos. Los padres que captamos esta paternidad con propósito, entendemos también que parte de nuestra función es protegerlos, proteger a nuestros hijos. Pero los padres no estamos solamente para protegerlos del coco cuando son chiquitos y tienen miedo. Los padres no estamos para protegerlos en alguna situación de riesgo cuando vamos de vacaciones y tenemos que estar al pendiente, o cuando vamos a un centro comercial y son chiquitos y obviamente tienen que estar con nosotros. Me acuerdo una vez que hicimos un viaje a Argentina, le compramos una correa porque uno de ellos era muy inquieto, y entonces en el aeropuerto dijimos, en el aeropuerto de México, que es muy grande, se nos va a ir para cualquier lado. Entonces estaba como un perro atado, ¿vieron? Pero era elástica, ¿no? Y entonces, no me acuerdo quién de los dos era, pero acá me está diciendo que era, bueno, no lo voy a decir, se van a imaginar. Y entonces estábamos en el aeropuerto de México, ustedes saben que es muy grande, y de repente salía la soga, se nos estiraba y era como se amarraba, ¿no es cierto?, como un arnés al cuerpo, y volvía de nuevo, el chico venía como ¡paf!, volvía de nuevo de regreso, ¿no? Está bien eso. Vamos a ver, según las Escrituras, de qué los tenemos que proteger a los chicos. Levítico 29 y Deuteronomio 27:16 nos dan una pista. Levíticos 29, si alguno maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. En el pueblo de Israel era tan grave el hecho de que los hijos pronunciaran algún tipo de deshonra sobre los padres, que si sus padres lo denunciaban públicamente, el muchacho tenía que ser lapidado públicamente, es decir, moría apedreado. Es difícil pensar, pero la ley así lo autorizaba, y esto es una ley divina. ¿Y por qué esto era así? Porque cuando nosotros deshonramos la figura de los padres en nuestra vida, cuando somos pequeños, lo único que hacemos es firmar una sentencia de muerte sobre nuestras vidas. Porque decía el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y como todos hemos visto varias veces, este mandamiento es el quinto mandamiento, y en la tradición hebrea existían dos tablas. Así lo dice la Escritura y así lo dice la tradición. Y en la primera tabla se escribían los mandamientos que tenían que ver con Dios. Y es el quinto mandamiento de esa primera tabla que habla acerca de honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque los papás somos la primer figura de referencia para con nuestros hijos. Literalmente, cuando ellos son chicos, nosotros somos como Dios. Y si ellos aprenden a deshonrarnos a nosotros, nunca van a poder conectarse con Dios. Lo van a odiar, lo van a menospreciar, no le van a temer. Por eso esto es un principio muy importante. Y lo digo con mucho dolor porque a mí me ha tocado, empezando el ministerio aquí en Durango, me acuerdo una vez, y no una, sino varias, pero me acuerdo una, estar en una casa, me habían hablado como a la 1, 2 de la mañana, y tener que intermediar entre un padre y un hijo. Un hijo ya joven, adulto, con una botella que había roto y que quería degollar a su papá. Y ahí ni siquiera la policía le llamaron al pastor porque creían que podía hacer algo más.
Y yo en el medio de los dos tratando de que el hijo no mate al padre. El padre, como recién decía la pastora, lo habían ambos sobreprotegido por 27 años. Y a mí me tocaba estar en el medio para que toda esa desprotección que había sufrido este chico no se transforme literalmente en un parricidio. Ahora, no necesitamos llegar a este punto para saber que muchos hijos ya han matado a sus padres en vida por la deshonra que le han dado. ¿De qué los tenemos que proteger a nuestros hijos? De la deshonra a los padres, número 1. Número 2, Proverbios 22:15. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física lo alejará lejos de él. No dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán si les das unos buenos azotes. Proverbios capítulo 23, 13. Pero claro, ahora la psicología moderna sabe más que la palabra de Dios y entonces te dice que no disciplines a tus hijos con vara porque los vas a perder. No, justamente los vas a perder si no los disciplinás. Porque el hijo que no es disciplinado lo recibe como un abandono. Y no hay peor desamor para un hijo que el abandono. Proverbios 23:14. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. ¿No es acaso eso protección? Disciplinar a un niño produce sabiduría pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Proverbios capítulo 29, verso 15. Y Proverbios 29, 17. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. ¿De qué tenemos que proteger los padres a los hijos? De la necedad. Porque la necedad está en el corazón del muchacho. Y lo único que lo salva de la necedad es la disciplina. Lo conté muchas veces, pero me gusta tanto la historia que la voy a volver a contar. Mi esposa tenía embarazada 1 mes y recibió su primer regalo de 2 padres primerizos en un país extranjero, que nos sentimos sumamente amados. 3 baby shower recibió nuestro primer hijo sin conocernos. Pero el primer regalo que recibió nuestro hijo mayor fue una vara. Bueno, la mamá. Y entonces mi esposa llega a la casa con una vara de este tamaño, parecía la espada de He-Man. Y dice, el proverbio justamente que dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Entonces llega y dice, mirá lo que me regalaron. Y yo dije, estaba raro, ¿no es cierto?, el paquete, y cuando lo abro y vi, ¿qué es esto?, le digo. Digo, porque yo soy del tiempo y de la cultura, a mí no me castigaron con vara. Y alguno dirá, bueno, gracias a Dios, no, con chancla y con cinto. Nada, qué vara ni vara, chancla y cinto. Y la oreja, tirar de la oreja, y probablemente mi mamá esté conectada. Gracias, mamá, por esos tirones de oreja. Lo más fuerte era cuando te tiraban el pelito acá atrás. Ay, Y mi papá nomás me miraba así con los ojos, porque sabía que con mi papá era letal, ¿no es cierto? Sí. Gracias a Dios. Y en un momento con mi esposa nos sentimos tentados a tirar la varita, porque dijimos, nosotros no la vamos a necesitar. Éramos papás primerizos arrogantes. No solo que la necesitamos, sino que tuvimos que aprender a usarla. Porque sí, te duele cuando le pegás en la pompi a tu hijo y te enseñan que tenés que pegarle que le duela. Le tiene que doler tantito. No que, ahí tenga. No, eso se ve ridículo. Usted y el pibe, discúlpeme. Si le va a dar, le da que le duela.
que él sienta y relacione el castigo con lo que estuvo mal. Y luego usted lo va a abrazar y le va a decir, porque papá te ama, te disciplina. Hasta el día de hoy, esa vara está en nuestra casa como un monumento. En un tiempo me la escondieron, pero usé la paleta de la cocina y ya la recuperé. Quiero decir algo, cuando uses la vara la usas sin estar enojado y sin gritar. ¡Ay, que eres un inútil, desobediente! Eso es lo que trauma al chico. Pero cuando tú le dices, te voy a disciplinar porque ya te advertí, lo que estás haciendo está muy mal, y entonces le bajas el calzón y le das su buena nalgada, porque dicen que las pompas tienen carnes para dar la nalgada ahí. Nuestros papás eran como más rápido y jalaban de otras partes, ¿sí? No, la pompa está diseñada para recibir el paletazo. Pero lo que cierra el corazón de tu hijo es el enojo, el grito, el desprecio, la venganza. Yo creo que el domingo que viene vas a predicar tú, ¿eh? Eso es lo que lastima el corazón de nuestros hijos. Entonces, usa la vara, úsala con firmeza, háblale con firmeza. Ay, corazón, te voy a dar unas nalgadas, ¿eh? Porque te amo. No, usamos la voz más firme, miramos más firme y activamos la vara sin ofender el corazón de nuestros hijos. La pregunta de rigor. Pastor, ¿y desde qué edad se puede usar la vara? La pregunta de rigor, ¿sí o no? A nosotros esto nos enseñó uno de nuestros mentores. A los 2 años, es lo que en psicología se le llama la primera adolescencia, el chico empieza a decir que no y te empieza a desafiar. ¿A qué edad, papás? 2 años. Y ahora los pibes vienen más avanzados, así que al año y medio ya arranca. El pibe ya sabe bien. Y tú vas a ver que él te empieza a desafiar. Tú le dices, no toques el enchufe. Y ahí tenemos el ejemplo más claro. ¿Qué pasa si tú no le das, quizá hasta en la mano, ¿no es cierto?, le das ahí o en la pompis? ¿Qué pasa? Un día va a tocar el enchufe y puede causarle un mal, ¿sí o no? De la misma forma aplica. Entonces, desde los 2 años, si tú la usas con sabiduría, cuando el chico sea adolescente, tú ya no la vas a necesitar. Probablemente muy esporádicamente. Pero discúlpame, no puedes empezar a usar la vara cuando tiene 17, 18 años. Porque para empezar, él está más grande que tú. Y lo peor que puedes hacer a un adolescente es castigarlo físicamente, porque ahí sí cierra su corazón. A no ser que sea un tema muy grosso como el que les acabo de contar, donde ya estaba en riesgo el asunto, ¿no? Me acuerdo que en esa ocasión el papá me dijo, ¿y qué hago, pastor? Lo estaba por matar el hijo. Y yo le dije, usted tiene 2 opciones, o le muestra que usted tiene más fuerza que él y lo somete, o ahora mismo llama a la policía y que lo metan en la cárcel un par de días para saber cómo se tiene que comportar. Y casi que le digo, si quiere lo hago yo, no tengo problema. Porque sí, me agarró un coraje así de querer agarrarlo, pero yo no era el padre. Eso es una tarea de los padres. Yo creo que vas a predicar, obviamente, sí. ¿Cuántos se acuerdan la historia de Sansón? Voy a mencionar 3 versículos. Capítulo 13, para que vean un padre que no protegió a su hijo. Nace Sansón en toda una cuestión milagrosa, queda embarazada la esposa de Manoa, que es el papá. Capítulo 14, cierto día estando Sansón en Timna,
se vio atraído por una mujer filistea. La instrucción era bien clara, nadie del pueblo de Israel tenía que mirar a una mujer pagana, de otro pueblo. Cuando volvió a la casa dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíguemela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron, ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. En ese momento se percibe en el texto el desafío. Ahí es donde tendría que haber Manoa puesto las cosas claras. Ya estaba grande Sansón. Niño caprichoso y malcriado. Versículo 10. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna como era costumbre a los jóvenes de la alta sociedad. Diga conmigo. Tss. ¿Qué pasó entre el versículo 3 y el versículo 10? Aflojaron en su convicción los padres. Ya te dijimos, tú eres nazareo, primero tú eres israelita y encima nazareo. Tú no te vas a casar con una mujer filistea. Ay, discúlpeme, ahí tiene la puerta. Acá eso no va a suceder. Esa tendría que haber sido Ahora, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a eso? Obviamente, había muchos años de capricho, porque para que a esta edad Sansón le diga a los padres, consíguemela, como diciendo, ¿sabes qué? No te queda otra. Todos conocemos la historia de Sansón. Sansón echó a perder el propósito de Dios sobre su vida justamente por este tema, porque él nunca respetó el consejo de sus padres acerca de las mujeres filisteas. Y termino esta parte con una pregunta. ¿De qué estamos protegiendo a nuestros hijos? Ay, pastores, que lo estoy protegiendo del sistema, que no se lo coma. Quiero que tenga una cuenta abultada en el banco y una buena carrera para hacerle frente al mundo. Pero ¿sabes qué? Si eso es lo único que le vas a dar a tu hijo, Satanás ya se lo comió. Se lo comió delante de tus narices. Porque si el dinero, el título y un estatus social le va a dar valor a tus hijos, entonces lo único que le estás dando es mentalidad de jornalero, lo que dijimos hace un rato. Por eso, ¿de qué los tenemos que proteger? Diga conmigo, deshonra y de la necedad. Como padres, nosotros también somos promotores del propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos, Dios no nos lo dio para que nos sintamos bien y sean nuestro trofeo. Y entonces mostrábamos al hijo brillante y al hijo, claro, que a todo padre, cuando las cosas están bien y hacen bien, nos enorgullecen nuestros hijos. Pero no son los trofeos que nosotros no alcanzamos y que pretendemos que ellos alcancen y logren para sentirnos realizados nosotros. Ellos son flechas que nosotros lanzamos con un sentido de propósito de Dios en sus vidas. Dice el Salmo 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová, herencia de Dios, son los hijos. Cosa de estima o de gran valor, dice otra versión, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Otra versión dice, como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, feliz
el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y está diciendo, bienaventurado, feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos, no el que tiene muchos hijos, porque muchos interpretaron y dijeron, bueno, es que para sentirme más hombre, entre más hijos tenga, más hombría y virilidad tengo. No, no se trata de eso. Dice, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. ¿Por qué? Porque lanzó su hijo con fuerza, de una manera valiente, porque su hijo era, y entendió que era una flecha, y que quien tenía la responsabilidad de lanzar esa flecha, de tensar el arco, era papá y mamá. ¿Cómo promovemos a nuestros hijos? Nosotros promovemos a nuestros hijos observándolos. Y hoy más que nunca, en el que no tenemos tiempo, las mamás que son jóvenes y las que todavía no son mamás van a tener la oportunidad de decidir sobre el tiempo en el que estás con tus hijos para invertir más tiempo. Y esa etapa que es muy cansada y que todas decimos, ay, no crecen nunca, parece ser que de un día a la noche crecieron y uno dice, ya no me necesita como antes. Y entonces tenemos oportunidades de hacer otras cosas y de realizarnos en otras áreas, pero hay una etapa en la vida de nuestros hijos que ellos no necesitan, como nos decía Elba recién, ni psicólogo ni pastor, necesitan un papá y una mamá. Entonces nosotros los promovemos observando sus talentos a través del tiempo. Me encanta en la escuela o en el colegio hacen, o cuando estaban presencial, el concurso de talento. Y de repente los papás decíamos, ay, otra vez. Y que hay que llevarlos al ensayo y extra curricular y no sé qué y no sé cuánto. Qué padre eso de los talentos. Porque entonces ahí empezábamos a ver aquello para lo cual nuestros hijos son buenos. ¿En qué tus hijos invierten tiempo? ¿Qué es lo que tus hijos aman? ¿Qué les encanta? Yo me acuerdo que Timoteo se podía pasar horas armando los legos. Horas y horas y armaba y le ponía. Y yo decía, Señor, ¿y para qué será bueno el armar legos? ¿Qué tendrá que ver con lo que le encante a futuro? Y así cada uno, ¿no? Tú ves que el otro canta, ¡ay, se la pasa cantando! ¡Ay, será bueno para el canto! ¿Qué es lo que le apasiona a tu hijo? ¿Con qué vibra su corazoncito? ¿Qué es lo que tiene ganas de hacer? Y te dice, me decía el otro día una adolescente, dice que ya le pedí tanto a mis papás que quiero ir a danza, a mí me encanta bailar, desde chiquita se los estoy pidiendo. Claro que ahora con la pandemia es mucho más difícil, pero a veces no escuchamos el pedido de nuestros hijos y lo vemos como un berrinche. Aún y cuando de repente digan quiero el fútbol y a los 6 meses quieren el básquet, ¿no? Bueno, a nosotros también nos pasó que termine el año de fútbol y el año que viene te anoto a básquet, pero que termine con disciplina algo, que tú promuevas aquello para lo cual la otra persona es buena, en qué invierte su tiempo, porque de esa manera nosotros promoveremos el llamado de Dios para sus vidas. El llamado de Dios, recuerden una y otra vez que no tiene que ver con que tu hijo sea pastor o no sea pastor. El llamado de Dios es para todos. Todos fuimos llamados a algo a través de lo cual Dios quiere extender su reino y te dio capacidades para que puedas fluir en ello. Cuando traen tus calificaciones, ¿los regañas porque son muy malos para la matemática? No los regañes porque evidentemente la matemática no se le da. Ayúdalo para que pueda pasar la matemática lo más airoso posible, pero evidentemente no va a ser una carrera que necesite mucha matemática. Por eso yo estudié psicología. ¿Es menos inteligente? No. Tiene
inteligencias diferentes. Y es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención. Necesitamos ser intencionales para acompañarles a descubrir su destino. Y para eso necesitamos ser papás presentes, no de 24 horas, sino papás presentes con horas de calidad, donde estamos intencionalmente con el corazón de nuestros hijos. Ahora, tú quieres ver a tus hijos apasionados y tú dices, ay, ¿para qué será bueno? Y como que lo traemos después con una lupa así, observándolo para todo aquello para lo cual es bueno. Pero seguramente tú eres bueno para algo y tus hijos te van a ver a ti, qué tan apasionado estás, qué tan apasionada estás por la tarea, por el trabajo, por las funciones que estás desarrollando en esta etapa de tu vida. Y entonces eso ministrará más fuerte el corazón de tu hijo para ayudarle a él a descubrir aquello que le encante. Si ve a un papá y a una mamá que no se conocen a sí mismos, que están haciendo un trabajo porque no queda otro, que no han logrado apasionarse a lo mejor en un servicio en la congregación, que no han logrado apasionarse en un proyecto personal, eso es lo que ministrará el corazón de tus hijos para que ellos se apasionen o no se apasionen por algo. Y nosotros que ya pasamos y que estamos del otro lado, no es justificación que digamos, es que no tuve la oportunidad, es que no pude estudiar, es que no pude hacer. Siempre en la vida hay algo en lo cual tú te puedes desarrollar y apasionar, no importa la edad que tengamos, pero que tus hijos lo puedan ver, porque entonces ellos sabrán que hay algo que vale la pena por lo cual luchar, por lo cual esforzarse para estudiar, para ser el mejor en el área en la que se están desarrollando. Los padres promovemos a nuestros hijos porque ellos comienzan desde donde nosotros llegamos. Ellos se paran sobre nuestros hombros. Esa es tu herencia. Ellos se van a parar desde tus hombros en lo económico. Ellos se van a parar sobre tus hombros en lo emocional, en lo que tú hayas resuelto de tus traumas. Ellos se van a parar sobre tus hombros en lo emocional, pero en la fe. ¿Cómo es tu fe? Porque desde esa fe va a partir la fe de ellos. Nosotros queremos hombres y mujeres que tengan más fe que la que tenemos nosotros. Que emocionalmente sean más capaces y no tengan que resolver mis traumas que les heredé de mi juventud. Los padres nacimos para informar, nacimos para afirmar, nacimos para impulsar, nacimos para motivar, nacimos para mentorear, nacimos para ayudarles a soñar a nuestros hijos que van a llegar más lejos que lo que nosotros llegamos. ¿Cuántos pueden decir? Amén. Eso quiero, ese tipo de papá y mamá quiero ser yo. Necesitamos comenzar por nosotros mismos. Y quizás hoy te lleves una tarea y digas, bueno, me voy a observar, me voy a conocer. ¿Qué me apasiona? ¿Por qué daría mi vida aparte de mi familia? ¿Qué es lo que haría aún y cuando no me paguen? Pero lo haría encantadísimo o encantadísima. Si tú puedes lograr hoy un compromiso mayor, una causa más alta por la cual vivir, aparte de Cristo, pero Cristo encarnado en algo que puedas tocar y hacer con tus manos, en la iglesia, en tu trabajo, en tu comunidad, donde sea. Cuando tú encuentres eso, pon allí todo tu corazón. Pongamos toda nuestra fuerza y nuestra energía. Valdrá la pena porque será la base de donde partirán nuestros hijos para alcanzar nuevos sueños. Estamos viviendo tiempos de reconciliación generacional. Los padres somos los llamados a tomar la iniciativa porque se supone que somos los más viejos, los que hemos madurado, los que hemos crecido. A nosotros nos corresponde tomar la iniciativa como progenitores, ¿sí? Que estamos sembrando semillas todo el tiempo en nuestras vidas, como proveedores, como protectores y como promotores. Dice Malaquías, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová
grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estamos viviendo tiempos y cada tiempo es más grande y más terrible. Nosotros estamos preparando a nuestros hijos para esos tiempos. Dice la palabra, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Lo primero que Dios quiere hacer en esta mañana o en esta mañana todavía es que tú vuelvas el corazón al corazón de tu hijo. ¿De qué manera? A mí me da mucha tristeza cuando veo que las mamás o los papás bajan los brazos cuando todavía hay mucho por hacer por sus hijos. Cuando prefieren esconderse en el trabajo y no asumir y ver lo que no queremos ver con nuestros hijos. Dice la palabra, volveremos el corazón de los padres a los hijos. ¿Dónde está nuestro corazón como papá? ¿En el trabajo? ¿En hacer más dinero? ¿En darle un estatus social y económica? ¿Dónde está tu corazón? Dice la palabra, vuelve el corazón a tu hijo. Porque nuestros hijos van a poder tener muchas cosas, pero papá y mamá van a pasar una sola vez por sus vidas. No sea que yo venga y hiera la tierra y la hiera con maldición. Los hijos volverán el corazón a los papás, a los papás que volvieron primero su corazón a sus hijos. Las mujeres orábamos el miércoles en la mañana y estamos orando a las 8 de la mañana y yo quiero animarte a que si eres mujer, no importa la edad que tengas, a las 8 de la mañana nos conectamos y estamos orando y estamos intercediendo y estamos orando porque Dios haga de nosotras mujeres sabias, que edifiquemos nuestro hogar y que disciplinemos y amemos a nuestros hijos. Y yo les decía, chicas, no nos podemos rendir. Nuestros hijos están bombardeados de un montón de doctrinas, están bombardeados de falsas ideologías, están bombardeados de tanta mugre que el mundo les ofrece. No nos podemos rendir. No los podemos abandonar frente a la televisión, frente a los juegos. No podemos abandonar y decir, bueno, me estoy realizando en mi profesión. No. Tienes que ejercer el lugar que Dios te ha dado como papá y como mamá y tenemos que ganar esta batalla en la oración, porque en la oración es donde hacemos guerra. Una guerra que ya está ganada porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa es una promesa que tú y yo la tenemos que tomar y que vamos a servir a Dios y vamos a amar a Dios y mis hijos van a amar a Dios y el diablo no me va a arrebatar el corazón de mis hijos. Van a ser hombres y mujeres de bien. Van a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Amén. Si tomas y recibes esta palabra, ponte de pie ahí. Si tienes a tus hijos contigo, abrázalos. Si estás con tu cónyuge, tómale la mano. Le voy a pedir a los músicos que me acompañen a cerrar. Me encantó ver las imágenes el sábado. Hace un ratito los saludé, no sé si están por ahí, Manuel y Blanca con Elías. Y por ahí les pregunté, ¿y dónde están? Porque ya no los había visto aquí. Es que el nene se había dormido como al ratito que habían salido. Y los agarré y los felicité y les dije, bien hecho. Porque muchos piensan, ay, es que el nene se me va a dormir, es que te voy a llevar los pañales y que va a ser un rollo cambiarlo. Tus hijos necesitan estar en la casa de Dios. El sábado pasado la casa de Dios era la ciudad. La casa de Dios fue el parque donde los leones, la casa de Dios fue donde las 7 maravillas, la casa de Dios fue donde nos tomamos la foto, fue la feria. La casa de Dios es donde 2 o 3 estamos reunidos en su nombre.
Y si el niño se hace popó, es porque está en edad de hacerse popó en el pañal y lo cambias. Y está contigo. Y quiero felicitarla también a Daniela, que la veo no solamente que se aventó servir, sino que se tiraba y estaba... Yo me reía de escucharla reír. Con 4. 4. Y nosotros, yo a veces veo a papás que están con 2 y no pueden. Necesitamos tomar una actitud. Yo creo que si estás con tu familia, quiero que abraces a tu familia. Pero dice la Escritura que Dios nos hace habitar en familia, al solo. Entonces quizá no les voy a pedir que se abracen por cuestión de sana distancia. Pero si me ayuda, por ejemplo, Manuel, te puedes acercar con Miguel. Mi hermano Manuel se puede dar vuelta ahí con mi hermano Leonardo. Eso, que nadie quede solo. Nadie quede solo. Nadie. Eso. Y vamos a orar ahora, pero no voy a orar yo desde aquí. Yo quiero que tú, si es el hombre y si está la mujer y los dos pueden hacer, quiero que ores consagrando tu familia al Señor. Si tus hijos todavía no recibieron a Cristo, no se bautizaron, entonces ahora los consagras, porque dice la Escritura, tus hijos son santos. Están consagrados para Él. Y ya, gracias Señor, porque este niño, no sé, en un año se va a bautizar. Ya profetizas, gracias, porque mi hijo va a servirte. Yo ya lo estoy viendo en la alabanza, con los jóvenes, con los adolescentes, poniendo su profesión delante del Señor. Y quiero pedirte una cosa más, porque ahora vamos a tocar un poquito la música y te voy a dar unos minutos para que ores. Por favor, querido papá, por favor, querido abuelo, porque sé que hay muchos abuelos aquí. Por favor, no dejes que la mentalidad del mundo domine tu manera de vivir. El estudio es bueno. Tener un título universitario es bueno, pero eso no le da identidad a tus hijos. Eso no les asegura el éxito, eso es una herramienta. Es más, puede ser hasta una condena. Porque una profesión que no está entregado al Señor, lo único que es un trofeo, una medallita acá, para creerte superior a los demás y tratarlos de una manera indigna, como muchos lo hacen. Entonces cuando ores, piensa, a ver, ¿no he recibido quizá esta mentalidad? En el nombre de Jesús renuncio. Mi mayor bien como padre es que mi hijo ame a Dios sobre todas las cosas y lo sirva hasta el final de sus días. Si tiene dinero o no tiene, qué bueno, ojalá que tenga, para que me ayude. O para que haga proyectos para el Señor. Si tiene una buena carrera, no la tiene, que la tenga para servir al Señor. Eso no le da identidad, la identidad viene del cielo. ¿Oramos? Ora, a ver, esperen. Quiero decir algo con lo que empecé. Nosotros estamos en plena carrera, todavía estamos aprendiendo y tenemos que aprender mucho de ser papá y de ser mamá. Y como dice Pablo, no lo logramos, todavía estamos corriendo la carrera. No hay papás perfectos, tampoco hay hijos perfectos, pero estamos todos en la carrera pidiendo la dirección y sabemos que solos no la armamos, como nos decía el pastor hace unos domingos. Necesitamos de la obra de Dios, la gracia y su sabiduría. Amén. Recibimos, Señor, la gracia del Espíritu Santo para ser padres progenitores, proveedores, protectores y promotores de nuestros hijos. Aunque sabemos que el mundo está lleno de maldad, también profetizamos que nunca ha habido mayor gracia que este tiempo. Mayor maldad, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Diga conmigo, estamos viviendo los mejores tiempos de la historia. Eso es una obligación para usted. Porque sus hijos están ahora delante de usted. Y si usted cree que su tiempo fue mejor, está equivocado. Diga conmigo, estamos viviendo los mejores tiempos de la historia. Mis hijos lo van a ver.
yo lo voy a acompañar. Dios te bendiga. Saluda con puñito, como puedas. Le bendecimos a los que están conectados. Déjenos saber que están ahí. Te damos un abrazo a la distancia. Dios te bendiga grandemente.